Muy bien, compañeros, estamos ya en grabación de nuestra segunda sesión, módulo Coordinación de Transportes, agradeciendo a todos la oportuna conexión y también el tiempo de espera que estábamos aquí brindando para poder tener a la mayoría del grupo en conexión. Vamos a proceder de inmediato con la toma de asistencia. Ya les voy a compartir pantalla Sistema Class. Luego vamos con los temas para hoy. Ya estoy compartiendo aquí pantalla. Al parecer el Teams está un poco lento el día de hoy. No sé si sea el tema de lluvias, pero está un poco lento aquí la plataforma como tal. Me confirman, por favor, si estamos viendo pantalla de sistema Class, por favor. Sí, profe. Ya se está viendo. Ya se está viendo, perfecto. Muy bien, sí, todo el día ha estado el tema de conectividad un poco complejo. Muy bien. Ya estamos viendo entonces allí pantalla de sistema Class. Vamos a proceder con la asistencia. Les agradezco a todos la confirmación a través del audio para que nos quede la evidencia correspondiente en grabación. Vanessa Cano. Buenas noches, profe. Gracias. Alejandro Vanegas. Buenas noches, profe. Gracias. Lina Marcela Zuluaga. Buenas noches, profe, presente. Gracias. John Wilder Agudelo. El compañero ya nos había informado previamente que tenía ya una situación familiar. Posiblemente se esté integrando un poco más tarde a la sesión. Joana Patiño. Buenas noches, profe. Gracias. La compañera Kimberly está en jornada laboral extendida. Margaret Cruz. Presente, profe. Gracias. Johan Calle. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Diana María Gómez. La compañera también está allí en proceso de traslado a su sitio de conexión. Juan Camilo Arbeláez. Profe, el compañero Juan Camilo me dice que está intentando ingresar, pero que no le carga. No sé si era de pronto una falla en la plataforma de Teams, porque él en este momento le aparece que le está cargando, me envió una foto, pero no carga. Le Ok, queda ahí la ruedita. Juan Camilo, qué pena la pregunta. Juan Camilo no está en el grupo de WhatsApp. Creo que él está en el grupo de WhatsApp. Sí, profe, pues él me está indicando que él le dio el enlace pues normal y que el Teams le abrió, pero no, pues no le abrió como que completamente. Ok, bueno, sería bueno que el compañero se comunicara con nosotros por el grupo de WhatsApp para poderle dar las indicaciones del caso. Entonces, si le puedes transmitir allí, Ricardo, la información, te agradezco mucho. Sí, profe, ya le estoy diciendo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir dándole el espacio al compañero Juan Camilo. Ricardo Correa, ya allí nos hablaba Ricardo entonces. John Andrés Ceballos. Presente, profe. Gracias. Jonathan Estrada. Buenas noches, presente. Gracias. Lenny López. Presente. Gracias. Juan Diego Espinal. Sí, señor, presente. Gracias. John David Hill. Buenas noches. Gracias. Andrés Felipe Castrillón. Presente, profe. Gracias. Jorge Luis Grajales. No está en conexión en el momento. Muy bien, ya Camilo nos está escribiendo allí en el WhatsApp. Perfecto, creo que está haciendo la conexión a través del navegador.
Es una de las situaciones normales que se nos presenten cuando estamos trabajando con navegador y no con la aplicación. Regálenme un segundo, por favor. Le doy unas instrucciones aquí al compañero. Camilo, buenas noches. Si estás trabajando. Muy bien. Compañeros. Retomo entonces con ustedes mientras los demás compañeros van solucionando allí sus situaciones de conectividad y de traslado a sus sitios de conexión. Vamos entonces a dejar el espacio de asistencia abierto por unos minutos más para que los demás compañeros los podamos actualizar una vez ingresen. Juan Camilo, Diana, John Wilder, compañera Kimberly sí no nos va a acompañar hoy. Permítanme un segundo, ya por allí Camilo está ingresando. Vamos a actualizarlo de una vez. Bien, ya tenemos al compañero Camilo Arbeláez. Camilo, ¿nos estás escuchando bien? Sí, señor. Perfecto. Finalmente lograste hacer el ingreso. ¿De qué forma? ¿Cerraste el navegador y volviste a ingresar? No, es que de hecho la aplicación era la que no me dejaba entrar. Me tocó desde el navegador y el navegador Era la aplicación. entrar. Ok, listo. Bueno, esta herramienta a veces es una locura. Muy bien, pero ya lo importante es que estás aquí en la sesión. Ya te actualizamos en asistencia y vamos entonces a proceder a compartir en este momento plataforma Moodle. Quedamos pendientes de los compañeros John Wilder, Diana Gómez, Jorge Grajales y la compañera Kimberly no estará con nosotros el día de hoy. Ya previamente me había informado de la situación. Muy bien. Plataforma Moodle entonces, aquí está cargando. Un poco complicado el tema con la plataforma el día de hoy. Por aquí estamos. ¿Me podrían confirmar, por favor, si estamos viendo allí plataforma Moodle? Está cargando la página, profe. Sí, este tema está una locura hoy, está súper lenta la conectividad. Regálenme un segundo que nos cargue aquí la información, ahí está cargando. Muy bien, creo que ya la tenemos allí, compañeros, y estamos visualizando ya el contenido de la plataforma. Sí, profe, sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Sesión número 2, entonces, compañeros, compañeras, donde daremos inicio ya de forma más concreta a los contenidos correspondientes a coordinación de transportes, nuestro módulo de coordinación de transportes. En primera instancia, quiero agradecer a los compañeros que participaron activamente en el foro alojado en el área de actividades de la sesión anterior. Ya pueden hacer sus correspondientes ingresos también a verificar las réplicas que hemos entregado a cada uno de sus mensajes, a cada uno de sus aportes y las notas correspondientes a dicha actividad. Muchas gracias a todos los compañeros que participaron. De algunos compañeros no recibí participación, tampoco recibí ningún tipo de información que
nos evidenciara algún tipo de inconveniente para realizar la actividad. Con el ánimo de Profe, pronto entregar- sí. sí, lo que pasa es que a mí esa materia no me había aparecido registrada. Yo ni siquiera sabía, por eso no me conecté la clase pasada, porque ni siquiera sabía que estaba acá. Entonces hasta hoy fue que también pues, me apareció en la plataforma, por eso no había visto lo del foro ni nada. Bueno, Vanessa, pues ahí la situación puntual de tu caso, pues tú estabas matriculada desde la sesión anterior. Si tienes de pronto algún tipo de duda con eso, lo puedes verificar en el video, donde estabas allí incluida, matriculada y demás. Pero pues el caso lo manejaremos entonces por interno para validar allí qué pasó con tu actividad. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Muy bien. Continuemos entonces. Sesión número 2. Como les había reportado también al momento de la activación de la sesión, espero que hayan visto en el área de actividades el artículo para debate el día de hoy. Incluso en la tarde de hoy les hice el pequeño recorderis de este artículo que tenemos allí dispuesto para hacer un pequeño debate, una pequeña socialización de este tema importante que encontramos allí en el artículo. Permítanme un segundo, le damos la bienvenida a la compañera Diana Gómez. Diana, ¿nos estás escuchando bien? Profe, buenas noches. Ok, buenas noches, muchas gracias. Ya te actualizamos en asistencia también. Ok. Como les decía entonces, compañeros, un artículo allí dispuesto en el área de actividades del día de hoy para hacer nuestro pequeño debate o socialización en esta sesión. Vamos a iniciar con esa actividad. Espero una muy buena participación de ustedes y una vez realicemos esta pequeña socialización, damos paso a los contenidos directamente de módulo. Ya por allí nos están levantando la mano. Regálenme un segundo, les comparto pantalla donde tenemos allí el artículo. Si quieres, Jonathan, que estabas levantando allí la mano, puedes comenzar con tu aporte mientras voy compartiendo aquí el artículo. Luego vamos con Isleni, se está levantando la mano también. Buenas noches, profe. Profe, yo me leí el artículo, ya que pues el artículo está muy relacionado pues a mi punto de trabajo, que pues vendría siendo Pereira, y yo creo que más pues de aportar al medio ambiente también es una estrategia comercial muy buena, ya pues que Chévere le está creando pues unas formas de poder acceder a estos créditos con ellos y de poder modernizar tanto los buses, unos buses que ya pues ya prácticamente entre 20, 15, 10 años, y ya se ha perdido como su calidad de uso de estos buses. A ofrecer este beneficio y darle la oportunidad a estos conductores de poder pasar y actualizar los buses, ahí ya estaríamos que realmente Chévere, además de querer pues hacer un negocio, porque pues la razón de ellos sería vender, también quiere aportarle algo, y también quiere aportar algo al medio ambiente, y más que todo con la ciudad de Pereira. El vendedor decía, se me fue lo que decía el vendedor, pero pues nos daba la reseña del vendedor de que es una oportunidad única y de querer actualizar estos carros, más que todos estos buses que prácticamente están 24/7, 7 días a la semana, no trabajan las 24 horas, crean una carga de contaminación muy grande para la ciudad, y pues a la medida que se van actualizando, estas cargas de contaminación van mermando y le va dando la oportunidad no solo a las personas que ya tienen estos buses, sino a nuevas personas para que se integren y tengan la oportunidad de ingresar a este gremio. Gracias, Jonathan, allí por tu aporte. Efectivamente, la posibilidad de la aplicación de la renovación de las flotas de vehículos, como nos lo plantea allí el artículo, el programa de modernización, tanto de buses como de camiones, transporte de carga, permite
enfocarse dependiendo de los sectores en varias estrategias, ¿no es cierto? En este caso, los oferentes de las herramientas, como allí nos lo planteaba Jonathan, empresas como Chevrolet, por ejemplo, y otras más que trabajan con este tipo de vehículos y comercializan este tipo de vehículos, pues aprovechan un programa como este para generar algunas estrategias comerciales. Sin embargo, todas esas estrategias comerciales tratarán también de apuntar al cumplimiento del programa que está establecido, el programa de modernización, y brindarle pues esas ayudas a los propietarios, sobre todo a los propietarios de estos vehículos, para poder entonces acceder a esos beneficios y además recordarles que existe en Colombia un programa de modernización. Vamos con Isleni, que nos había levantado la mano, luego vamos con Andrés y luego vamos con Lina, que también nos está levantando la mano. Buenas noches, profe, compañeros. Profe, pues lo que leí el artículo, desde el punto de vista, bueno, el compañero Jonathan lo ve por el lado del Chevrolet, yo lo he analizado por el lado de la parte logística y el caso puntual en la empresa donde yo laboro. La mayoría de los carrotanques los han ido, pues se han ido acogiendo a este beneficio, porque muchos clientes o muchas empresas ya están exigiendo que para vincular los vehículos a su flota logística deben ser vehículos de cierto año para acá. Y muchos clientes ya les gusta cuando necesitan un vehículo, qué modelo es, qué año o algo. ¿Por qué? Porque son vehículos que a nivel de logística no les van a presentar inconvenientes, porque estos vehículos que ya tienen tantos años mantienen varados, se dañan, cualquier cosa en camino hacia el cliente, y eso afecta la logística y el tiempo de entrega de ellos. También porque esos vehículos ya de tantos años, por no decirlo, si tienen resabios o ya los dueños, conductores tienen algún resabio de sus vehículos, puede pasar que en el ámbito que yo laboro se pierde el producto porque ya lo tienen algún lado, lo tienen canalizado algo para que se pase. En cambio, los vehículos nuevos, más seguridad a los clientes, tanto en la parte mecánica como en la parte de seguridad y en la parte de protección de los productos. Los vehículos nuevos, al estar nuevos, pues lógicamente el producto va a tener como una especie de seguro de que va a llegar en mejores condiciones con los vehículos de tantos años atrás. Muy bien, Isleni, un enfoque adicional al que nos presentaba Jonathan de las estrategias comerciales. Tú ya lo vinculas un poco más a la parte logística, que nos interesa bastante también y que ya nos permite identificar algunas bondades que tiene la modernización de una flota de vehículos. Y además, las exigencias que el mercado hoy en día está necesitando o está entregando a los oferentes del servicio de transporte. Incluso por los factores que tú dices, en el caso de tu entorno laboral, los carrotanques y demás, hay muchas situaciones allí importantes a tener en cuenta con relación a la afectación del producto. Entonces, con mayor razón, los clientes comienzan a exigir ese tipo de situaciones. Hay otras exigencias también adicionales. Ya estaremos hablando un poco más de eso. Vamos a recibir más aportes allí de los demás compañeros. Vamos con Andrés Castrillón, luego vamos con Lina y tenemos también a Ricardo. Profe, buenas noches. Profe, aparte del link que usted nos envió, yo leí algo en la página del Ministerio de Transporte y dieron un dato importante y bueno, lo veo desde este punto de vista y ese avance de esta chatarrización dice pues que no llega todavía al 4% de la meta. Es correcto. Es muy bueno, o sea, el tema que se dio, eso fue el año pasado, profe, en 2019, como de octubre, ¿cierto? Apenas Sí. hasta el momento, apenas se han desintegrado 990 vehículos, eso es lo que leí. Y pues el gobierno propuso desintegrar 25.000 hasta el 2022 y ahorita pues ya básicamente terminamos el 2021. Entonces quiere decir esto que esto no está siendo bien tomado por estas personas, ¿o qué? Porque lleva menos de la mitad.
Allí hay un tema, Andrés, y ese aporte tuyo es muy importante, además de lo que nos entrega el documento con relación a, al programa de renovación, programa de modernización, es por qué el gremio ha sido tan reacio en el tema. No sé si de pronto Isleni, que acaba de levantar la mano, nos quiere hacer algún aporte con relación a ese tema. Isleni, levantaste allí nuevamente la mano. Sí, profe. Lo que dice el compañero Jonathan es verdad. O como dice el dicho, no todo es color es color de rosa. Lastimosamente, el beneficio puede ser muy bueno, pero tiene sus condiciones, que no a todas las personas favorecen. Exacto, ya no a todos les aplica, no a todos les aplica. Exactamente. Y a pesar de que todos quisieran aportar y hacer sus cambios, porque quién no quisiera cambiar su vehículo de tantos años y tener uno y estrenar. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya ellos van a hacer todo el proceso, ya vienen de pronto las cláusulas o las cosas que no están como a la vista de todo mundo, que ya las explican es directamente cuando empiezan el proceso. Entonces mucha gente queda corta porque ya las cosas que le quedan, ya los requisitos adicionales, todo, ya no cumplen con esos requisitos. Porque una cosa es lo que se ve, puede decir, feo, lo que se ve por encima, más otra cosa de fondo cuando ya la persona empieza a hacer el proceso. Es correcto, y que uno de los factores también allí que de pronto, más allá de no conocer esas condiciones adicionales, esas cláusulas, la letra chiquita y demás, es que de entrada el gremio dice que el auxilio o el subsidio que reciben por acogerse al programa de modernización es muy bajo versus los costos actuales de los vehículos nuevos. Eso es uno de los factores, digamos, que más evita que se acojan a este programa de modernización, que realmente pues es necesario, es muy necesario, no solamente por el tema ambiental, como nos decía Jonathan hace un rato, que es, digamos, una obvia razón para hacerlo, pero también por el tema de las condiciones de mercado, por las condiciones de mercado y lo que están requiriendo los clientes. Gracias, Andrés, gracias Isleni allí por el aporte adicional. Vamos con Lina. Hola, profe, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, profe, yo leyendo el artículo, yo logro preguntarme por qué si hoy tenemos un programa de hacer los buses un poco más modernos, bajo todos los reglamentos que dice Lenny, que no solamente aplica para los que tengan más de un vehículo según leí. O sea, si usted tiene más de un automotor, usted debe aplicar dentro de la norma para mirar si puede estar cobijado dentro del beneficio y demás. Llegamos al punto en que hoy nos estamos dando cuenta que el transporte no sirve, ¿cierto? Pero que realmente, aparte de servir, nos estamos pensando en el futuro, en el hecho de que nos vamos a llegar a un punto de contaminación que no vamos a poder parar, ¿cierto? Un claro ejemplo de eso fue lo que pasó con el Megabús. Cuando llegaron y intervinieron lo que era antiguamente Integra, si no estoy mal, se dieron cuenta que los buses y los megabuses que tenían no cumplían con los reglamentos, que ahí fue donde decidieron adquirir los buses urbanos color naranja, que eso fue un caos total. Es decir, hoy sacamos tanto dinero de este servicio, pero no lo invertimos. No vamos más allá en que realmente usted pueda tener un accidente dentro del vehículo, que tenga unas cláusulas, que tenga por lo menos una comodidad para trayectos de 1 hora, hora y media, sino que lo que nos importa es ganar plata, ¿cierto? Entonces ya después de llegar a ese doble clic, ya hoy Megabús ya integra al ver que realmente no era capaz con todo el proceso, lo que fue, no me acuerdo de la otra, Promasivo compra, cierto, Promasivo compra todas las acciones de Integra y se vuelve solamente Promasivo. Incluso hay busetas que aún están en el transporte público, las naranjas que las pintaron ya de amarillas porque las matricularon directamente con Megabús, porque era más el costo que tenían el sacarle permisos y renovación a los que sacaron de circulación que incorporar a los nuevos servicios. Entonces yo creo que es eso, ya hoy el transporte va más allá, no solamente de un camión, una turbo, un buque y demás, sino que ya estamos viendo en transporte lo que es buses, ¿cierto? Transporte público. Ya después quizás pueden ser los automóviles, ya después pueden ser las motos. O sea, esto va creciendo mucho
y realmente tenemos que estar muy conscientes de que cuando adquirimos un vehículo también adquirimos responsabilidad vial. Esa última parte, Lina, ligándola a la parte logística, todas tus observaciones son bastante claras y bastante acertadas en cuanto a toda esa parte ambiental y no solamente ambiental, sino también en la responsabilidad social. Esa última parte que dices que cuando se adquiere un vehículo, se adquiere también una responsabilidad. Y en el marco logístico esto sí que es importante, porque si bien algunas empresas, la gran mayoría, han determinado que el transporte es un servicio que es mucho más eficiente, productivo, incluso económico, trabajarlo a través de la tercerización, del outsourcing, a través de los operadores logísticos especialistas en el tema, no exime que eso sea entonces una opción de desligarse de esa responsabilidad que nos dice Lina. La responsabilidad ya está cuando estamos solicitando el servicio, cuando nuestra organización está solicitando ese servicio. Y en ese sentido, entonces ya comienzan las empresas a identificar, a ver, somos una empresa socialmente responsable, ¿cómo podemos aportar entonces al medio ambiente, por ejemplo? Sencillo, no tenemos flota de transporte, claro, obvio, no la tenemos, pero tenemos proveedores, aliados, integrantes de nuestra cadena de suministro que sí tienen transportes, nuestro operador logístico y demás. Estas empresas entonces, y por eso les decía lo de los requerimientos del mercado, comienzan a exigir a sus proveedores que hagan entonces una modificación de sus flotas, acogiéndose seguramente a estos programas y exigiendo que los vehículos utilizados sean, como nos decía Islene hace un rato, de X modelo hacia adelante. Entonces ahí la responsabilidad en el tema logístico es de toda la cadena de suministro, porque como vamos a identificar en el módulo, el transporte es el proceso más relevante de toda la cadena de suministro. Ya identificaremos por qué. Gracias, Lina, por tu aporte. Vamos con Ricardo. Profe, sí, en lo que yo pude pues apreciar del artículo, profe, pues a mí la verdad me deja muy preocupado en el tema de que hayan 51.000 vehículos de más de 20 años y lo que genera en la parte ambiental, profe, eso es terrible y logísticamente también, porque muchas empresas que mandan pues su mercancía a través de estos camiones, digámoslo así, la mercancía normalmente llega afectada. ¿Por qué? Porque pues de por sí el camión de más de 20 años ya tiene su carrocería gastada. Cuando hacen ubican la mercancía en dichos camiones, algunos incluso aún son de estaca, los cuales pues entre estaca y varillas pues aporrean las mercancías, porque pues pasa mucho en la empresa en la que yo laboro, que nos mandan neveras en este tipo de carros. Sí. Adicional a eso, profe, pues yo también no sé si hay empresas que ustedes conozcan que lo utilizan, por lo menos la mía sí, está utilizando ya una flota de vehículos que alquilan por Rating Colombia a través de Chevrolet, en la cual usted alquila los carros por tantos kilometrajes y la misma concesionaria, en este caso Chevrolet, se encarga del mantenimiento. Pienso que logísticamente para una empresa sale más factible tener un parque automotor alquilado en el cual usted simplemente pago tanto por los kilómetros que me alquilan y me libro de la responsabilidad del vehículo. Sí, y no solo la responsabilidad, una gran cantidad de costos que tiene este tema inmerso allí en el tema de la administración como tal de esa herramienta. Si bien es una opción tener la flota propia para cualquier organización, es una opción viable, es una opción que se puede tener allí. Es una opción que también se tiene que estudiar muy bien desde el punto de vista administrativo, financiero, porque esa inversión es considerable y además todos los factores adicionales que hay que tener en cuenta. No solamente es tener el vehículo y aprovecharlo en el proceso de distribución, en el proceso de abastecimiento. Son muchas otras situaciones que se deben de tener en cuenta. Esa opción que nos cuenta allí Ricardo, hoy en día está siendo muy utilizada por las empresas, sobre todo aquellas empresas que no demandan una flota de vehículos tan grande
y que su distribución, perdón, es un poco menos compleja, no tan compleja, entonces allí se puede dar esa opción. Creo que Isleni estaba levantando la mano, ¿no? O Lina, para hacer algún aporte adicional. Sí, profe, sobre Ok. la tercerización de las flotas. Por ejemplo, hoy es más, digamos, las empresas están llegando más al hecho de tercerizar la flota por muchos costos. Un Ajá. ejemplo, si yo tengo una flota propia, voy a tener que mirar mantenimiento del vehículo, el pago del conductor, el pago de los fletes, los peajes y demás. Si yo tercerizo, el propietario se encarga de solamente colocar el vehículo y lleve la carga, ¿cierto? Ya lo demás lo hará directamente la empresa con la que esté tercerizada. Yo creo que a eso vamos a llegar. Vamos a llegar a un punto en que todo va a ser tercerizado. No vamos a tener flota propia porque es más el costo que tenemos cuando un vehículo se nos vara a cuando está tercerizado. Señor, yo le pagué por un servicio, si ese vehículo está varado, pues colóqueme otro, ¿cierto? Con las características que necesito. Entonces yo creo que más la tercerización es más el punto de enfoque que va a tener el transporte, no tanto la flota propia. Sí, eso dependerá, gracias Lina, de obviamente las necesidades que tengan las empresas y de las estrategias también que propongan en su momento. Puede que una organización, su estrategia y su directriz sea hacer el control directo de la flota de transporte, si no lo entregan y así lo consideran manejable, independiente de los costos y demás, pues si hay costos, obviamente eso lo tiene que asumir el precio de venta o bajarán márgenes, en fin. Son muchas situaciones, pero sí es una constante lo que nos dice Lina, lo que nos dice Ricardo, el tema de la tercerización del transporte, de utilizar más a los operadores logísticos, sea un 1PL que solamente nos presta el transporte o los 2PL o 3PL que puedan comenzar a integrar allí diferentes servicios y que le brindan soluciones a las organizaciones. Una de ellas, el tema de responsabilidades, como ustedes bien lo decían, otro el tema de reducción de costos y la optimización de las herramientas. La optimización de las herramientas. Vamos con Margaret y luego vamos con Camilo. Hola, profe, buenas noches. Bueno, aportando un poquito todo lo que han dicho mis compañeros y también llevándolo en el aspecto logístico y en mi empresa, y lo que he interactuado con los transportadores, pues ellos, el tema de realizar el cambio de su vehículo, pues implica muchas situaciones. El tema de que el dinero que le da es mucho inferior, entonces muchas veces ellos prefieren organizar el vehículo, ya sea cambiando la carrocería. Señor. Ahorita, cambiando la carrocería o haciendo modificaciones en sus vehículos. En la empresa, nosotros nos hemos visto afectados porque en muchas ocasiones los vehículos que nosotros solicitamos a las transportadoras son vehículos muy grandes que pueden llevar gran cantidad de cajas de galletas, pero por peso nos genera muchas limitaciones. Entonces no podemos tener o ocupar toda esa capacidad, todo ese volumen de los vehículos y tenemos que ver cómo el carro pues lleva menos, entonces uno dice, ay, ese desperdicio, lo hubiera podido llenar, claro, habíamos entregado más al cliente, entonces uno se va como con esa tristeza y la lágrima ahí en el ojito, viéndolo salir así como a mitad. Entonces eso también a nosotros nos afecta mucho en ese sentido, porque tenemos que dejar de vender por cierta capacidad que tienen los vehículos. Sí, es una situación logística un poco compleja, la parte de la optimización de los vehículos y también la disponibilidad de los mismos cuando hacemos la tercerización, lo que nos plantea allí Margaret, solicitamos un vehículo, una herramienta con X o Y característica, el operador de transporte no la tiene de esa forma y luego entonces para nuestro proceso logístico nos llega un vehículo con unas características diferentes, donde precisamente pasa eso. Hubiéramos optimizado más, hubiéramos programado nuestra operación logística para este proceso, en fin, cantidad de situaciones a las cuales se está expuesto en todo el tema logístico. De allí de pronto también las decisiones de algunas organizaciones de decir, tengamos entonces nuestra propia flota, controlemos nosotros ese tipo de situaciones y no perdamos ventas, por ejemplo.
¿sí? Brindémosle una buena atención al cliente, conozcamos directamente al cliente y sus necesidades en cuanto a las herramientas de transporte. A veces en esta tercerización, en entregar ese proceso de transporte a los operadores, se pierde un poco la parte de servicio al cliente también. Obviamente eso dependerá mucho de la integralidad que tenga el operador logístico, la empresa oferente de ese servicio con el generador de carga. Gracias, Margaret, allí por tu aporte. Camilo nos iba a aportar también. Sí, profe, pues oyendo lo del tema de la tercerización y por lo menos de parte mía, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, ha sido pésimamente mala. O sea, ha sido de las peores ideas que han tenido. Antes cuando tenían flota propia, yo trabajo con muebles, yo trabajo más de centro, hacen muebles, diseños de cocinas y todo, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros generalmente mandábamos los pedidos y todo, y cuando teníamos flota propia, se entregaba y no había problema. Pero cuando se tercerizó, porque los que trabajan con nosotros, Blue Logistic, ha habido mucho problema. Uno, pues los clientes se quejan mucho a veces del servicio que le dan ellos. Porque el problema de antes era que cuando nosotros teníamos nuestra propia flota, pues era más personalizado el servicio, ellos sabían que tenían que tratar bien al cliente, que no les importa, yo les importa solo entregar y hice. Muchas veces hemos tenido muchas PQRS por eso, hemos tenido PQRS por cosas que se pierden, porque la empresa se le entrega todo completo, o al cliente se le pierde algo, eso se vuelve un problema porque toca mirar cámaras, en la cámara no se alcanza a distinguir todo. Y eso nos ha generado también muchos problemas. Entonces, por eso digo que no siempre tercerizar es bueno, porque generalmente el sentido de pertenencia se pierde mucho por la empresa. Ellos solo trabajan para la empresa de ellos. Entonces, es como por ese lado, porque nosotros hemos tenido muchísimos problemas desde que se contrató esa empresa. Muchísimos. Ok, allí el tema, Camilo, de la tercerización y de los problemas que allí se generan, puede también ser parte un poco de la gestión que se brinde acerca de esa tercerización. Y hablo de la gestión tanto desde el punto de vista del generador de carga como el punto de vista del generador de servicio. Y en esa gestión, obviamente, no solamente allí la parte logística, sino también la parte comercial, la parte administrativa, incluso la parte estratégica y directiva debe estar involucrada, porque nos entregan la posibilidad de mejorar el servicio a través de esta toma de decisión, pero como tú lo planteas, y no será el único caso, muchos casos similares al que tú nos expones se están presentando, pasan un poco por esa parte, por la parte de la falta de gestión en cuanto a la administración de esa tercerización, de qué tan bien administrada está, y no solamente en el proceso de transporte, cualquier otro proceso que una organización determine tercerizar. Margaret, ¿nos ibas a aportar algo adicional? No, profe, hasta el momento no. Ah, ok, es que veía allí la manito levantada todavía. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Vanessa creo que está levantando la mano. Profe, pues yo no había visto el artículo y ahora pues mientras mis compañeros hablaban pues me dio curiosidad y estaba como leyendo y pues también hablaba pues no de eso, sino que estaba encontrando otros artículos y pues dicen que también eso pues no todo es negativo, sino que también tiene como cosas positivas y es que al cambiarlos también pues va a mejorar muchísimo al impacto que tiene en el medio ambiente, porque pues a veces esos camiones tienen son como ya muy viejos, entonces no tienen no tienen los motores tan limpios, no son tan eficientes, entonces leía que también ayudaba mucho al medio ambiente y yo siento que por ese lado pues sería como positivo. Sí, el tema ambiental es, digamos que uno de los principales enfoques que tiene el tema de la modernización y el impacto logístico hoy en día tiene que ser un factor fundamental para ingresar a ese programa de modernización. Todo lo que ustedes han planteado, la posibilidad de tener una herramienta en este caso el vehículo de transporte, que entregue entonces las condiciones óptimas para la mercancía, para poder hacer las entregas
en los tiempos establecidos, con las condiciones establecidas, y que no hayan esas afectaciones que a veces parecieran muy pequeñas, pero que al final del ejercicio la imagen de la compañía se puede ver altamente afectada. Vamos con Joana, que nos había levantado la mano también, Joana, y luego vamos con John Andrés, que también levantó la mano. Cuéntanos, Joana, tu aporte. Profe, sí, como decía la compañera, hay cosas muy positivas en este cambio y digamos que están pensando tanto en la seguridad de la movilidad de la mercancía, el transporte en los tiempos justos, con costos justos. Entonces, es muy bueno para los microempresarios. Entonces, es algo también positivo para el país. Económicamente puede ser algo muy bueno. Sí, el factor económico allí, visto en todas las aristas, en la parte comercial, como nos decía Jonathan al inicio, para estos oferentes de las herramientas, el aporte o el apoyo que pueden entregar también estas empresas para que efectivamente los empresarios, los propietarios de estos vehículos se puedan acoger a ese buen beneficio y que los costos sean más asequibles, los planes, en fin. Todas esas situaciones positivas hay que rescatarlas, claro que sí. Y hay que tratar de aplicar de la mejor forma el programa de modernización. Pero siempre hay que tener en cuenta que en nuestro caso, en el caso colombiano, el gremio como tal ha tratado de poner algunas trabas para la aplicación con justas razones. No estamos diciendo que no sean justas sus razones en algunos momentos, pero que también hay que ver las posibilidades de todos los puntos de vista, no solamente los negativos, sino también los positivos. Gracias, Joana, allí por tu aporte. Vamos con John Andrés, que también estaba levantando allí la mano. Sí, profe, buenas noches. Profe, no, pues lo mío sería más que todo, también yo había pues escuchado, no sé si la ley está aprobada, de que el gobierno da un aporte para los vehículos que ya están pues antiguos, daban como un subsidio para que los chatarrizaran y la persona se comprara otro vehículo nuevo, tanto más que todo como para los particulares, no sé si para las empresas también lo harán. Entonces ese sería como mi aporte también, Sí, y eso sí, ayudaría correcto. mucho para el medio ambiente. Correcto, John, sí, efectivamente, eso es parte del programa, el tema de los subsidios que entrega el gobierno, más puntualmente el Ministerio de Transporte, para estos propietarios que estiman entonces hacer los cambios o la modernización. Desafortunadamente, ese también ha sido uno de los factores de constante pelea, podríamos decirlo así, donde los mismos propietarios manifiestan que ese subsidio no es suficiente, es irrisorio en algunos casos para hacer el cambio a un vehículo más moderno, un vehículo que cuente con todas las condiciones que el mercado hoy en día está exigiendo. ¿Alguien más, compañeros? ¿Algún aporte adicional? Profe, siga, compañero. Pues, profe, yo en los beneficios que el gobierno le da pues las transportadoras, pues yo diría que es muy mínimo, porque es que también hay que tener en cuenta que el combustible está muy caro, los peajes. Entonces yo creo que por eso es que el gremio tampoco pasa a comprar vehículos nuevos por todo eso. Sí, claro, la situación hay que verla con un todo, ¿no es cierto? Con todos los factores. Siempre hay que hacerlo de esa forma. Debe de conjugarse un poco el panorama completo del sector transporte. O sea, no solamente es el cambio del vehículo. Sí, cambiamos vehículo, pero ¿qué pasa con los repuestos, por ejemplo? ¿Sí? No solamente es cambiar el vehículo y ya está. Los repuestos de los vehículos con mejor modelo, con otras marcas incluso, pueden ser también un poco más costosos. Entonces allí la situación, y vuelvo y lo repito, es completamente entendible a veces las protestas que se realizan en torno a toda la parte de transporte, porque son muchas las condiciones que hay que tener en cuenta para poder hacer, por ejemplo, una modernización de una flota. Gracias, John David, por la información. Creo que el compañero Andrés iba a complementar su aporte.
Profe, pues que estaba leyendo aquí en la misma página que el primer reconocimiento es del 100% del valor del vehículo, pero no para reponerlo. Quiere decir esto que entonces ya lo compran, pero entonces no pueden reponer el vehículo. El otro reconocimiento es del 50% de lo que vale el vehículo para reponerlo, excepción del IVA, ¿no? Con la excepción del IVA. Con la excepción del IVA. Y la otra posibilidad es renovar sus equipos con un 40%. Pero uno de esos ítems que dice que para salir voluntariamente del mercado. Es correcto, son esas condiciones adicionales que a veces no se tienen en cuenta de entrada y que luego al comenzar a evaluar muy bien el programa de modernización es donde los propietarios dicen, no, pero es que no me conviene entonces hacer el cambio en este momento. O el programa no es tan beneficioso como pensaría en algún momento el propietario que lo es. Y allí es donde comienza la situación de tira y afloje del gremio versus lo que está aportando el gobierno como tal a través de sus gabinetes o a través de los planes que hayan montado en su momento para poder acceder a esa modernización. Creo que Lenny iba a aportar algo más. Profe, que el tema del cambio de renovación de los vehículos y todo también afecta o ha estado afectando, entre ellos mismos del gremio los afecta, porque el costo de los fletes son, o sea, mientras no se logre una renovación en vehículo, algo como pareja o similar, se va a ver muy afectado el tema de los fletes. Los mismos transportadores dicen que incluso los que tienen los vehículos nuevos, a pesar de que tienen vehículos nuevos, dice que para ellos ha sido muy difícil lograr ubicarse en empresas o en el tema logístico por los costos de los mismos fletes. Ellos me dicen, si yo tengo un vehículo nuevo, yo no puedo seguir cobrando el mismo flete que venía cobrando con el otro vehículo. A mí se me incrementan los gastos con este vehículo nuevo, lógicamente debo cobrar un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso en el gremio hace un desnivel, porque si los vehículos que son antiguos cobran por debajo, cobran menos, lógicamente la parte de adquirir clientes o de sostener esos clientes es muy difícil entre ellos mismos del gremio. Claro, y por eso les decía ahora el tema de la responsabilidad de todas las partes, de la responsabilidad no solamente del gremio de transporte o de quien está ofreciendo el servicio de transporte, sino también la responsabilidad que adquiere el generador de carga. Y lo que pasa con los generadores de carga algunas veces, y muy seguramente ustedes lo han vivido en sus entornos laborales, o lo hemos vivido en nuestros entornos laborales porque ha pasado, los generadores de carga entonces fácilmente, por un tema de costos, utilizan un tipo de transporte X, incluso no el adecuado para el transporte de su mercancía o para lo que está esperando el cliente, aún más grave todavía, solamente por un tema de costos. Y entonces utilizamos ese vehículo que está no digamos que está en malas condiciones, que no está en las condiciones óptimas para hacer un buen servicio de transporte, por ahorrarnos unos costos allí, y no le damos la oportunidad a aquel propietario, a aquel transportista, a aquel transportador que se acogió al beneficio, que se acogió al programa, que tiene unos mayores costos en este momento, pero que también tiene una mejor herramienta para desempeñar y desarrollar el servicio de transporte. Puede que paguemos un flete más económico en determinado momento, pero ¿bajo qué riesgo? Ustedes nos lo decían ahora, el riesgo de que el vehículo se vare, mucho más fácil, de que se afecte la mercancía, de que genere ciertas condiciones de inseguridad por todo lo que ese tipo de transporte significa, y otra gran cantidad de condiciones que si se fueran presentando en ese proceso de transporte, ese costo bajo que tuvimos en ese momento se va a perder. Se va a perder, incluso se puede doblar o triplicar dependiendo de las condiciones o desviaciones presentadas.
Este tema es bastante interesante, podría ser un tema fácil de una sesión o de varias sesiones, porque las implicaciones logísticas y las implicaciones financieras y administrativas que tiene, indudablemente nos daría tema para trabajar bastante. Este ejercicio, primero, gracias a todos los compañeros que han hecho sus aportes allí. Recuerden que esto también hace parte de las actividades de seguimiento, como lo planteamos en la concertación académica. Todas estas situaciones que vemos y este abrebocas que tenemos aquí con la parte de transporte, con la parte de la coordinación de transporte, hablando un poco del programa de modernización que podríamos decir, pues, debería ser ajeno a nuestro quehacer logístico, porque pues esto está un poco allá de la mano de lo que es la responsabilidad, como ustedes también lo decían ahora, del transportista, de las empresas de transporte, pero también logramos identificar que es una responsabilidad integrada y que además va más allá también de los procesos de transporte de cargas, también hablamos de transporte de personas y también hablamos de la responsabilidad adquirida por todas las partes. Muchas gracias a todos los compañeros que hicieron la participación. Vamos en este momento entonces a cerrar esta pequeña socialización y vamos con los temas de módulo en este momento. Ya les voy a compartir allí el módulo. Por acá lo tenemos. Por acá está. Es como que mejoró la velocidad de la plataforma. Estamos viendo allí el módulo, compañeros, compañeras. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. En la sesión anterior logramos entonces hacer toda la parte introductoria, hablar un poco acerca de la importancia de la coordinación, la gestión y la logística de transporte. Validamos allí algunas respuestas que se dieron a esas evaluaciones de presaberes. Y ya entonces, con esta identificación de las unidades, vamos a dar paso a todos los contenidos que nos plantea la unidad de enseñanza o de la guía de enseñanza. Unidad número 1, entonces hablaremos de toda la logística de transporte, su importancia económica y las actividades que se relacionan con la gestión de transporte dentro de las organizaciones. Y ya vamos teniendo claro, no necesariamente tenemos que tener una flota propia de vehículos. Podemos entonces generar toda esa gestión incluso cuando el proceso de transporte no es controlado directamente por la organización. Y ahí sí que se vuelve relevante esa gestión que se hace sobre ese proceso de transporte. En la unidad número 2 hablaremos un poco de los tipos y modos de transporte. Seguramente los estaremos recordando porque ya hemos hablado bastante de ellos en otros módulos y seguramente ustedes también los han trabajado con otros cursos, con otros módulos que hayan recibido. En la unidad número 3, beneficios y ventajas del transporte multimodal. Una necesidad hoy en día apremiante para el desarrollo logístico, sobre todo en el país, y a la vez una necesidad en la cual ya se viene trabajando desde varios sectores. Y una cuarta unidad donde hablaremos de los documentos, trataremos de conocer un poco los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte, sobre todo en el tema de transporte internacional. Vamos entonces a hablar un poco de la logística de transporte. Y aquí, como siempre, el módulo nos presenta entonces una pregunta inicial, planteamiento inicial para ir identificando conceptos. En la logística de transporte tenemos entonces una gran cantidad de operaciones, una gran cantidad de procesos a realizar. Y todos esos procesos bien gestionados, bien trabajados y aplicados de forma flexible también, recuerden que si es un proceso logístico debe estar ligado a ese principio también
predominante en la logística, que es la flexibilidad, pues allí todos estos procesos estarán sujetos a la posibilidad de que se tenga una buena gestión sobre ellos, optimizando recursos, haciéndolos eficientes, entregando buenos resultados, validándolos a través de los diferentes indicadores. Aquí el módulo nos plantea entonces que para la gestión de transporte, uno de estos procesos o actividades allí planteados no hace parte o no es una actividad o un proceso relacionado con la gestión de transporte. Validemos entonces cuáles serían esas actividades. La planeación, ejecución y control de rutas, los análisis de la carga a transportar, la revisión de las llantas y estado mecánico de los vehículos y el análisis de las proyecciones de ventas. ¿Cuál de esas actividades considerarían ustedes que no hace parte de la gestión de transportes? Oye, qué pena, me repite la pregunta, por favor, es que se cortó un poco. Ok, la estamos viendo allí en plataforma. El análisis de venta, la última, profe. Listo, por Profe, la allí. última, análisis de las proyecciones. Ok, por allí ya nos van dando ese aporte. Análisis de proyecciones de ventas. Repito la pregunta nuevamente para el compañero que lo estaba allí solicitando. Una de las siguientes actividades no está relacionada con la gestión de transportes. Y hablamos de planeación y ejecución de rutas, análisis de carga a transportar, revisión de llantas y estado mecánico de los vehículos y el análisis de las proyecciones de ventas. Ya entonces varios compañeros nos dicen, el análisis de las proyecciones de ventas no estaría ligado con la gestión de transporte. Sí, la cuarta, po. Yo sí tengo la duda con esa, profe. Dale, Isleni, plantéanos allí por qué te quedaría la duda. Me queda la duda porque normalmente analizar la proyección de las ventas es saber qué tanto se va a vender, qué tanto vamos a distribuir y qué tipo de transporte o qué tan grande puede ser el transporte que necesitamos según esa proyección de esas ventas que se está haciendo. Listo. Jonathan está levantando la mano. No sé si la habías levantado ya hace rato o vas a hacer algún aporte adicional, Jonathan. Sí, profe, pero aquí hay que tener en cuenta que, qué pena, Isleni, aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando sobre transporte, entonces iría como muy de la mano, es como si nosotros estuviéramos encargados de del departamento pues de transportar y ya el departamento de análisis de venta serían pues los encargados pues de las ventas. Nosotros deberíamos de cubrir lo que ellos están vendiendo y de preocuparnos por nuestro departamento, que sería la planeación y ejecución del control, el análisis pues del transporte y la revisión pues tecnomecánica de los vehículos. A eso es como lo que yo me refiero. Las primeras tres irían como muy direccionado a nuestro departamento y el cuarto sería como el departamento que está ahí, también hace parte, pero no está como tan lleno en este momento ahí en ese departamento. Vale, Jonathan, ese planteamiento, ya vamos a analizar un poco más tu punto de vista también. Creo que Margaret estaba levantando la mano por allí, no sé si vas a hacer algún aporte. Sí, pero me arrepentí, pero bueno, lo hago. Pues para mí Dale. sería la revisión de las llantas y el estado mecánico de los vehículos. Pues yo lo tomo desde el punto de vista que si yo tengo tercerizado mi transporte, ya ese servicio o eso me lo debe garantizar la transportadora. Entonces, pues para mí tomaría esa. Listo, ya vamos a analizar también este planteamiento que es bien interesante. Entonces miremos aquí los puntos de vista que ustedes están entregando. Isleni, Jonathan, incluso Margaret ya nos hace un aporte. Varios compañeros también nos decían que el análisis y la proyección de ventas sería esa actividad no relacionada con la gestión de transportes. Vamos a analizar la situación allí y también vamos a vincular la parte de la verificación allí de las llantas y de los neumáticos y todo el tema técnico-mecánico de los vehículos, desde el punto de vista que nos plantea Margaret también. Entonces vamos a hacer estos planteamientos. Análisis y proyección de ventas, que digamos es el factor común aquí en estas respuestas que ustedes dan. De pronto, como lo plantea Jonathan, allí hay un enfoque bastante acertado
en el tema de que, ojo, el análisis como tal y la proyección como tal de las ventas, derivado obviamente de la función de la demanda y demás, de cómo está moviendo el mercado, mi producto, si lo están demandando de una u otra forma, si se mueve por temporadas o no, si se mueve por escalas de producto, por escalas de precios, por escalas de cantidades, en fin, cualquier cantidad de situaciones desde el punto de vista comercial, el análisis y la proyección de ventas están ligados directamente a la gestión, no de transporte, sino a la gestión comercial. Pero, ojo, Jonathan también nos entrega un complemento allí. Y nos dice, y allí complementamos el análisis con el que finalizaba Isleni. Desde el punto de vista logístico, ahí sí, necesitamos conocer, es una obligación, conocer esos datos ya analizados y proyectados. Ahí sí intervenimos desde la gestión logística y puntualmente la gestión de transporte. No nos vamos a involucrar, si somos los encargados de la gestión de transporte, del área de distribución y demás, como se llame en cada una de las organizaciones, no nos vamos a entrar ahí entonces a hacer nosotros mismos el análisis y hacer la proyección y comenzar a tomar decisiones sobre una parte comercial que no es nuestra responsabilidad o nuestro manejo directo, pero sí que tenemos que conocer esa información. Y aquí volvemos al enfoque sistémico de la logística. En comercial, comienzan a tomar una gran cantidad de decisiones y demás, de proyecciones de ventas, y entonces vamos a incrementar el 20%, el 30% en las ventas, y eso en porcentaje es una cosa, pero en cantidades, en volúmenes, en pesos es otra completamente diferente. Y allí es donde la afectación logística, allí es donde la gestión de transporte sí se ve afectada. No tomamos decisiones y no hacemos ese proceso de análisis y proyección, pero sí somos parte determinante en la ejecución de esos datos que allí quedaron analizados y proyectados. Porque debemos conocer, listo, si normalmente en el periodo pasado, digamos, el año pasado, no puntualmente 2020 con todo lo atípico que tuvo, sino un periodo normal, pero entonces nuestro año pasado, en el mes de, estamos en octubre, en el mes de octubre entonces se movilizaron 50.000 toneladas de mercancía, que eso representa 500.000 cajas, por ejemplo, por decir cualquier cifra, pero la proyección de este año es un incremento del 10% o del 20% o del 30%. Ese incremento, esa proyección para la cual está trabajando comercial, para la cual está trabajando toda la fuerza de ventas y que seguramente se va a cumplir y en algunos casos se sobrepasa, pues necesitamos determinar todas las herramientas para cumplir desde el punto de vista logístico. Entonces eso me representa mi incremento en la cantidad de vehículos o modificación en los tipos de vehículos que estamos utilizando normalmente. Algunas otras herramientas adicionales como montacargas, como pallets plásticos, pallets de madera, todos esos son consideraciones logísticas. No influimos en el análisis y la proyección, pero los datos derivados de quienes son encargados de esa gestión, sí los necesitamos para el desarrollo de nuestra gestión de transporte. Entonces, está muy acertado el concepto que nos daba Jonathan, de que si bien es responsabilidad de otro departamento, es una materia prima que nosotros desde la gestión de transporte sí necesitamos. Y que si la desconocemos, difícilmente vamos a poder entregar los resultados esperados. Y en la parte de la verificación del estado de los vehículos, más puntualmente llantas y demás, toda la parte de estado mecánico del vehículo, y en el planteamiento que nos hace Margaret de, bueno, pero yo estoy tercerizando, que es la constante también hoy en día en cuanto a ese servicio. Si yo estoy tercerizando, pues quien me está prestando el servicio es el que se debe encargar de esa parte. Y vuelvo a un punto que les decía ahora en la socialización. Si bien estamos tercerizando, las organizaciones, las empresas están tercerizando ese servicio y muchos otros más, eso no exime la responsabilidad en la gestión de transporte. Y allí es donde comenzamos a fallar en esa gestión. Ah, es que como es el tercero, es responsabilidad de él. No, es que yo soy el dueño de la carga. Yo soy el dueño de la carga. Yo soy la empresa, la organización. Yo soy la que está poniendo en juego la imagen. Y si por esa falencia
del tercero, del operador logístico, en cuanto a la revisión mecánica, el estado de las llantas, el estado del conductor, el estado de su auxiliar. Y si yo no presto atención y no hago gestión sobre esos procesos, sobre esas situaciones, la afectada es mi empresa, es mi imagen, es mi producto. Entonces, y eso hace parte de la gestión. Entonces no lo podemos desligar allí, independiente de que sea un tercero, un operador logístico, el que haga el transporte. Porque en ese sentido, ese operador, ese tercero, también hace un análisis de la carga a transportar. También hace planeación y ejecución de las rutas. Pero yo soy el más interesado, yo como generador de carga, como empresa que está contratando a esos operadores, soy el más interesado en que se ejecuten esos procesos dentro de la gestión de transporte, así no la esté realizando yo directamente. Entonces, en resumen, compañeros, todas las opciones que tenemos allí son relevantes para la gestión de transporte. La única diferenciación que podríamos determinar es la responsabilidad sobre el análisis y la proyección de ventas. Pero los datos son necesarios para la correcta gestión de transporte. ¿Claros allí en esa parte, compañeros? ¿Alguna observación adicional o aporte adicional? Todo claro, profe. Muy bien. El módulo entonces ya nos comienza a entregar aquí los conceptos como tal de la logística de transporte, donde el primer concepto entregado es que la logística de transporte es una estrategia operacional. Y estrategia operacional que hoy en día está ligada a todas las organizaciones. Absolutamente todas las organizaciones necesitan movilizar algo, sea una organización o una empresa, de productos, de materias primas, productos terminados, productos en procesos, de servicios, todas necesitan movilizar algo. Y allí entonces la logística de transporte se vuelve una estrategia operacional de todas las organizaciones en los diferentes entornos de mercado. ¿Qué hay que tratar de buscar dentro de ese desarrollo de la logística de transporte? Pues que ofrezca ventajas competitivas o ventajas comparativas, si es el caso, a la organización, a los productos, al servicio al cliente. Y de esa forma, comenzar a cumplir entonces todas esas actividades que buscan generar valor agregado a la cadena de suministro. Ya la logística de transporte hoy en día no la podemos concebir solo como el hecho de movilizar una carga, una mercancía, un suministro, un recurso, una herramienta de un punto A a un punto B. No puede ser ese el objetivo de la logística de transporte en las organizaciones. Vuelvo y lo repito, independiente de que sea una flota propia o una flota tercerizada. Ese proceso, como todos los procesos de la cadena de suministro, debe propender por la generación de valor, por tener algo diferenciador. Un claro ejemplo es que hoy en día las empresas prestadoras del servicio de transporte, por ejemplo, hoy en día todas nos ofrecen el mismo servicio. Esto en cuanto al servicio de transporte, ¿sí? Todas ofrecen movilizar tu mercancía de un punto A a un punto B. Pero también todas se caracterizan por unos valores agregados. Entonces, hoy en día, recibir ofertas de una empresa de transporte, de un operador logístico, donde te dice que solamente te está prestando el servicio de transporte flat, ya está a muy buen costo, sí, pero no hay valores agregados, que muy seguramente ustedes ya conocen y podrán allí estar recordando valores agregados al transporte. Si no existen esos valores agregados, pues difícilmente van a ser un operador de transporte, una empresa logística que vayamos a tener en cuenta dentro de nuestro pool de proveedores de servicio, porque no me está entregando nada diferente a lo que cualquier otro podría hacer, pero que ese cualquier otro me está entregando algunos valores agregados, algunos adicionales.
Hoy en día consideramos entonces al sistema de transporte como el más importante para todas las organizaciones. No podemos concebir una cadena de abastecimiento, de suministro, de distribución sin la implicación y aplicación de los transportes. Necesitamos el transporte para movilizar algo. Materia prima, productos, insumos, recursos, personas, todo lo que se tenga que movilizar de un punto A a un punto B necesita del transporte. Llámese transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, transporte multimodal, transporte férreo, transporte fluvial. Necesitamos del transporte para movilizar X o Y producto, mercancía, suministro, y así poder cumplir con el objetivo de la empresa, de la organización, ya sea comercializar o ya sea prestar un servicio también. Y en ese sentido, el transporte entonces se vuelve en un determinante económico de las organizaciones. En primera instancia, determinante económico de las organizaciones. Porque si no existe esa posibilidad de transporte, de desempeñar muy bien el transporte, la economía de la organización se va a ver afectada. Va a tener pérdidas o va a tener extracostos o no va a poder vender bien, no va a poder cumplirle con los clientes. Y la afectación económica va a ser visible. Además de esto, y paradójicamente, en nuestro caso, y en casi todos los casos logísticos realmente, pero en nuestro caso pues muy marcado y muy evidenciado, esta función, esta logística de transporte, si bien es muy necesaria, si es primaria en todo el tema de los procesos de abastecimiento y distribución, también es uno de los costos logísticos más elevados que existe en la cadena de suministro. Y no solamente por el costo como tal del proceso de transporte, de esa movilización de la mercancía o de las personas o de los suministros, sino por todos los otros costos adicionales que existen para desarrollar el proceso de transporte. Ustedes nombraban algunos de ellos ahora. El combustible, por ejemplo, los peajes, los mantenimientos, los repuestos. Una gran cantidad de condiciones adicionales, factores adicionales y costos, por ende, adicionales al proceso como tal de movilizar la mercancía. El costo es considerablemente alto, es representativo dentro de todo el costeo logístico, pero a su vez es el más importante dentro de la cadena de suministro. El proceso más importante dentro de la cadena de suministro, sin demeritar a los otros, porque pues necesitamos darle la importancia que se merece al proceso de almacenamiento, al proceso de gestión de inventarios, a los procesos de compra, a los procesos de devoluciones, a todos los procesos logísticos de distribución y demás, todos tienen su relevancia, pero el transporte tiene una prelación especial allí y por eso es uno de los módulos que tiene establecido este pensum para desarrollo, la parte de coordinación de transportes. Cuando hablamos de transporte entonces, compañeros, y de la importancia que el mismo tiene, en primera instancia, como les decía, en cada una de las organizaciones, luego las organizaciones hacen parte, las empresas hacen parte de sectores, los sectores hacen parte de economías y esas economías son las que movilizan un país o una región. Entonces, ese transporte, el desarrollo, el desempeño y la gestión de ese transporte me puede determinar a mí el desempeño económico de un país. Hasta ese punto llega la importancia y la relevancia de la gestión de transporte. Sobre todo, como nos dice aquí el módulo, en unos mercados tan competitivos como los de hoy en día y tan globalizados como los de hoy en día, donde fácilmente la logística de transporte, dentro de su gestión y dentro de su organización como tal,
si no está generando competitividad, si no está generando valores agregados, como les decía ahora, si no son un punto adicional a esa operación comercial, miren que volvemos a esa actividad de análisis y proyección de ventas, y que un buen análisis y una buena proyección de ventas basados en una demanda casi que real, casi que cumplible, pues no basta solo con esos buenos datos y con esas buenas proyecciones para que la función o la operación comercial sea exitosa. Allí comienza a intervenir la parte logística y obviamente toda la gestión de transportes. Esa actividad entonces de transporte ligada directamente con la necesidad que tienen las organizaciones de desempeñar su objeto social, sea entregar productos a sus mercados, a sus destinos correspondientes, o sea, entregar también unos servicios. Tratando de que predomine en esa función de transporte la seguridad, el buen servicio y los menores costos. Todos los sectores productivos entonces de las diferentes economías y de los diferentes mercados estarán ligados al buen desempeño de la operación de transporte. Obviamente hay que tener en cuenta todas las otras situaciones: calidad de producto, consistencia de los productos, la gestión de inventarios, la oportunidad de entrega, los tiempos de entrega, toda esa parte hay que tenerla en cuenta, con el único objetivo de que el cliente sienta y obviamente pueda verificar que efectivamente ese servicio que se le está entregando está satisfaciendo la necesidad y está superando las expectativas que el mismo cliente tenía al momento de recibir los productos o al momento de recibir los servicios prestados. Este cuadro, esta imagen, esta gráfica que vemos en pantalla en este momento, nos identifica algunos actores de la cadena de suministro. Allí podemos evidenciar entonces a los centros productivos, podemos evidenciar las plantas y los centros de distribución, plantas de procesamiento, obviamente, entendiéndolo desde ese punto de vista, los centros de distribución, las zonas de almacenamiento y los canales de distribución y centros de consumo. ¿Qué pensarían ustedes cuando vemos estos actores de una cadena de suministro? Los vemos allí entrelazados con algunas flechas allí que nos plantea el gráfico. Y hablando en el sentido de la operación de transporte, ¿qué considerarían ustedes allí que nos están tratando de decir con este cuadro? Profe, nos estaría tratando de decir que la logística es como un reloj suizo, entre ellas mismas se entrelaza y la afectación de un departamento afecta a los demás departamentos, así que todos deben de trabajar en completa armonía para poder crear un buen servicio. Y en este caso, el servicio que está allí entrelazando todo esto, o la operación que está entrelazando todo esto, ¿cuál sería, Jonathan o compañeros? Flujo de información. Ojo, Profe. un flujo de información. Muy bien ese aporte. ¿Qué más nos aporta allí? Profe, pues analizando la imagen, hay tres que llegan a los canales de distribución y centro de consumo. Pues, por ejemplo, centros de producción tiene dos flechas que va hacia plantas y sede y hacia canales de distribución. El único que tiene una sola es la zona de almacenamiento, pero llega también a canales de distribución, o sea, las tres partes, centros, plantas y zonas de almacenamiento, todos tres llegan al mismo punto, canales de distribución y centros de consumo. Profe, para mí todo parte de las plantas y sedes. Ok. Eso dependerá de los modelos de negocio de cada una de las organizaciones. Pero puntualmente, cuando estamos analizando aquí
esta gráfica y que venimos hablando de un proceso como tal logístico susceptible a la gestión, es el tema de transporte. Pongámonos en el entorno de transportes y evidenciemos que el transporte, como nos decía el módulo, entrelaza todas las partes de la cadena de suministro, entendiendo la cadena de suministro como la posibilidad de desarrollar un proceso macro desde cada uno de los actores de la misma, iniciando con los proveedores, incluso los proveedores de los proveedores, y yendo hasta los clientes, incluso los clientes de mis clientes. Y allí, ¿qué necesito para poder iniciar el proceso desde el proveedor o desde los proveedores de los proveedores y llegar hasta los clientes o los clientes de mis clientes? Necesito desarrollar la gestión de transporte. Aquí en este cuadro nos caracterizan, digamos que algunos de los actores más importantes y donde más hay afectación en el tema de transporte. Los centros de producción, que podrían ser los proveedores de mi proveedor. Las plantas de procesamiento, aquellas que reciben esas materias primas, por ejemplo, y desarrollan un producto terminado. Los centros de distribución que reciben todos esos productos terminados, en algunos casos no solamente de un solo proveedor o de una sola planta de procesamiento, sino de muchas, dependerá de las características del centro de distribución. Pueden intervenir allí o aparecen también las zonas de almacenamiento y que todas estas, también a través de esa gestión de transporte, podrían estar llegando directa o indirectamente a los diferentes canales de distribución y a los diferentes centros de consumo. Pero para desarrollar todo esto y para poder que lleguen allá a ese final, necesito uno de los compañeros lo decía, un excelente flujo de información. Flujo y contraflujo de información. Y de igual forma, un excelente flujo y contraflujo de transporte. Y entonces allí el cuadro muy sencillo, pero muy claro también nos dice, desde los centros de producción podemos llegar directamente a los canales de distribución y centros de consumo. O podemos ir a las plantas y los CEDIs. Incluso allí podría faltar una flecha adicional que vaya desde los centros de producción hacia las zonas de almacenamiento, sin utilizar plantas de procesamiento o CEDIs. Eso dependerá del producto y dependerá de las características del negocio, pero puede ser también una opción completamente viable. Luego las plantas o CEDIs pueden utilizar zonas de almacenamiento para llegar luego a esos canales de distribución o pueden directamente llegar a esos canales de distribución y centros de consumo. Y aquí podríamos integrar, aunque no es tema de este módulo, pero podríamos integrar a este cuadro en ese flujo y contraflujo de información, que es claro que debe existir, pero en ese flujo y contraflujo de los productos o servicios, podríamos anexar a la gráfica unas flechas que permitan ir de adelante hacia atrás. ¿Aplicando qué concepto de logística, compañeros? ¿O qué proceso logístico? El inverso. Correcto. La logística inversa. ¿Sí? O logística de devoluciones, como lo conocen algunos, o logística verde. Pero esos procesos inversos que también son relevantes y que también necesitan del transporte. Podríamos integrar o complementar este cuadro allí. Información en doble vía para toda la cadena. Información y ejecución de la logística de transporte en toda la cadena. Aquí nos grafican prácticamente pues toda la cadena de lo que estamos hablando, los centros de producción, las plantas y centros de distribución, zonas de almacenamiento y los centros de consumo.
De esto podemos entonces destacar que las cadenas de suministro o las cadenas de abastecimiento hacen parte de ellas, de las cadenas de suministro, de las cadenas de abastecimiento, una gran cantidad de organizaciones. Ya decíamos, proveedores de los proveedores y hasta los clientes de los clientes. Todos ellos afectados por la correcta o incorrecta gestión de transportes. Dentro de ellas, el flujo de materiales, el flujo de información, el flujo y contraflujo de materiales y de información. Y ojo, los capitales, el flujo de dinero. Si estamos ejecutando todo ese proceso es porque también estamos recibiendo ingresos o la organización está recibiendo ingresos, entonces hay un flujo de dinero también. Y un flujo de dinero entre todos los integrantes de esa cadena de abastecimiento. Debemos tener claro entonces que dentro de toda la función de transporte y dentro de toda la gestión de la logística de transporte, siempre será más relevante el tema del flujo de materiales. Tener un buen flujo de materiales representará un buen desempeño en la gestión de transporte. Cuando yo comienzo a ver afectado el flujo de materiales, estoy hablando de las mercancías, de los productos o de los insumos y suministros, si estamos hablando también de empresas de servicios. Cuando yo comienzo a ver afectado ese flujo de materiales, de suministros, necesariamente tengo que hacer una revisión de la gestión de transporte. ¿Y bajo qué métodos o bajo qué herramientas normalmente estamos ejecutando la revisión de la gestión de procesos? Estamos hablando puntualmente de la gestión de transportes. ¿Qué herramientas nos sirven entonces para verificar que esa estrategia de transporte, que esa gestión de transporte está siendo eficiente, efectiva y productiva? ¿Qué herramienta utilizaríamos allí, compañeros, compañeras? Pregunta de parcial. La voy a apuntar. Profe, ¿me puede volver a hacer la pregunta, por favor? Estábamos preguntando que para ese desempeño de la gestión de transporte y cuando comienzo a ver afectado ese mismo desempeño, cuando de pronto el flujo de materiales no es tan óptimo como lo que estábamos esperando, ¿qué herramientas puedo yo aplicar como gestor logístico para poder determinar y darme cuenta en qué parte del proceso puede estar fallando mi gestión de transporte, mi logística de transporte? Profe, puede ser los indicadores de pronto por llegar tarde al cliente o porque el producto no llega a tiempo en la planta de proceso. No sé, puede ser algo así. John David, puede ser, no, es. O mal ejecutado el vehículo, que la carga pues no cabe dentro del vehículo, pues mal procedimiento. Mal análisis en ese sentido también puede ser, profe. Muy bien, John. Isleni. Como hacerle seguimiento a la parte de cargue, a la parte de entregas, a la parte, o sea, como a cada parte de esa gestión logística, hacerle un seguimiento para mirar, para poder ubicar en cuál de esas es que está fallando realmente. ¿Y los seguimientos normalmente los hacemos a través de qué? De indicadores. Indicadores, nos decía John, Margaret, Joana creo que también estaba haciendo ahí un aporte, casi no te escuché, Joana. Profe, de pronto es una falla en la planeación o en la medición de los mismos indicadores.
Ok, integramos también la parte de planeación. Entonces, John David, Isleni, Margaret, John también nos aportaba allí, Joana. Nuestra principal herramienta para identificar en qué punto de los procesos tenemos que hacer algún tipo de modificación, tenemos que hacer algún tipo de intervención para que el flujo, en este caso de materiales o de información, sea eficiente y esté considerado dentro de esa estrategia de cumplimiento de los objetivos de la organización, son los indicadores. No podemos concebir que un proceso que no está siendo medido, que no está siendo planeado efectivamente, y cuando yo tengo una planeación, tengo que medir la efectividad de esa planeación. ¿Y cómo la mido? A través de los indicadores. ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? ¿Mi proceso está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿No está cumpliendo qué? Los tiempos de entrega, los tiempos de movilización, los tiempos de carga y descargue, la optimización de los vehículos, la fluctuación de los fletes. Todo lo tengo que estar midiendo. Porque si no mido esas características puntuales de mi proceso, mi resultado macro, que es el flujo de materiales, seguramente se está viendo afectado. ¿Cómo sabemos, como nos decía John David, cómo sabemos que estamos entregando oportunamente? ¿Cómo sabemos que estamos cumpliéndole con el servicio al cliente? ¿Cómo sabemos que le estamos descargando o el cliente está pudiendo descargar de forma efectiva y eficiente? Tenemos que medir. Y la mejor herramienta para esa medición son los indicadores. Es muy importante también que determinemos muy bien los indicadores a aplicar. No quiere decir que entonces tenemos que tener indicador para cada paso que damos. Eso también es una parte fundamental de las buenas mediciones que se deban hacer. Porque hay mediciones que realmente no aportan nada a los procesos y que pueden ser incluso una afectación a los tiempos como tal de desempeño de un proceso en específico. Porque nos tenemos que detener a hacer una medición, a tomar unos datos de algo que realmente no es tan relevante para el proceso y que lo podemos integrar a otro tipo de medición. Eso ya es un tema directamente relacionado con los indicadores, con el desarrollo y desempeño de indicadores, pero que sería tema de otro módulo. Ya en esta parte, un módulo de pronto más administrativo o más de planeación, en esta parte de transporte es identificar que debemos, como nos decía Joana, planear muy bien y, como decía la mayoría de ustedes, medir muy bien lo que se está planeando y el desarrollo de ese proceso. En este caso puntual, de ese proceso de transporte. Ojo, independiente de que lo haga directamente o lo haga indirectamente, o lo haga a través de un operador. Ahí sí que más deberíamos generar indicadores de medición a mis operadores. No puedo soltarles tanto la rienda. Debo estar allí, pendiente de lo que está pasando. No entrarles a hacer su operación, porque para eso los estoy contratando, pero sí debo medirlos. Sí debo medir y evitar de pronto lo que algún compañero nos comentaba ahora, que se comienzan a presentar una gran cantidad de desviaciones y deficiencia en el servicio. Eso sí que mata a una empresa. Comience a bajar su buena imagen frente a los clientes. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Recordemos entonces que este proceso de transporte, la logística de transporte, es un determinante en el proceso económico, en primera instancia de las organizaciones, de cada una de las compañías, y ese proceso económico, en primera instancia de esa organización, es el que comienza a jalonar ya luego al sector, ya luego a una ciudad, a una región, a un país y obviamente a una economía globalizada como la conocemos hoy en día. Aquí tenemos un punto para finalizar nuestra sesión del día de hoy. Ya estamos llegando allí al final de la misma. Tenemos este punto, este cuadro conceptual, que quiero que lo evidenciemos aquí rápidamente y que lo dejemos claro, porque en este sentido entonces identificamos que la logística de transporte, como lo decía hace un rato, no solamente es
la posibilidad de llevar ese producto terminado de un punto A a un punto B, y allí ya entonces ejecutamos la logística de transporte. Y les decía hace un rato, ese transporte es un elemento integrador de todos los actores de una cadena de suministro. Y aquí entonces podemos identificar cómo es integrador a través de esta clasificación del transporte primario, el transporte interno y el transporte secundario. Allí esta tipología de transportes me permite entonces identificar cómo el transporte integra a una cadena de suministro. El transporte primario entonces generalmente evidenciado desde los centros de producción a las zonas de almacenamiento. O no necesariamente a las zonas de almacenamiento. Podríamos también hablar de ese transporte desde los centros de producción a las plantas de procesamiento. Y allí no estoy tocando todos los actores de la cadena de suministro, solamente estoy tocando unos cuantos. Pero el transporte, en este caso el primario, determinante allí. Si desde los centros de producción o de los centros de materia prima no podemos obtener dichas materias para ejecutar procesos productivos, se cae la cadena de suministro. El transporte interno, como su nombre lo indica, es interno dentro de las organizaciones y permite entonces el flujo de materiales, de suministro de esas mismas materias primas o incluso de productos en proceso y luego a productos terminados. Transporte interno, cuando de pronto las grandes plantas de producción, además de tener la planta de producción, también tienen un centro de distribución cercano o en la misma zona o en el mismo centro logístico, necesitan ejecutar transporte interno. Para la movilización de mercancías dentro de la misma zona de almacenamiento, dentro de las mismas líneas productivas. Todos esos transportes internos son fundamentales en el desarrollo del proceso logístico. Y vuelvo y repito, el transporte como proceso fundamental para que eso se cumpla. Y el transporte secundario, ya desde esas zonas de almacenamiento, desde los centros de distribución, desde las mismas plantas productivas, en algunos casos, todo eso depende de las características de las organizaciones y de las estrategias de las organizaciones. Ese transporte secundario se ejecuta desde allí hacia los diferentes canales de distribución o incluso en algunos casos también de forma directa hacia los clientes. 3 tipos de transportes que podemos encontrar ligados a toda la gestión y logística de transporte y que nos permite identificar cómo el transporte integra a toda la cadena de suministro. Y vuelvo y lo repito, el módulo no nos lo muestra, pero siempre debemos considerarlo, el contraflujo del mismo, desde los clientes hacia las zonas de almacenamiento o centros de distribución. El transporte interno también puede tener contraflujo de materiales y obviamente desde los centros de producción o centros de procesamiento o zonas de almacenamiento hacia los proveedores o de los proveedores a sus proveedores también. ¿Claros hasta allí, compañeros? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien, vamos a dejar los temas de desarrollo de esta sesión hasta aquí, hasta este cuadro. En la próxima sesión estaremos hablando de la importancia económica del transporte, que ya hemos dado de pronto algún indicio de lo que podríamos estar aquí tocando en cuanto a esa importancia económica, cómo el transporte comienza a movilizar a las organizaciones, a los sectores, a las regiones, a los países. Ese será nuestro tema de trabajo en la próxima sesión. Gracias a todos los compañeros que participaron activamente en la actividad de socialización del tema o del artículo que habíamos dejado allí en plataforma. Les agradezco a todos la asistencia el día de hoy, la oportunidad de entregar estos contenidos. Esperamos entonces que tengan una muy buena noche, un resto de semana bastante productivo, un buen inicio de fin de semana también. Y nos estaremos entonces encontrando la próxima semana en nuestra tercera sesión. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.